Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de diálogos municipalistas. Me llamo Rocío Fraga, soy socióloga y activista. Estuve participando de un proyecto municipalista de A Coruña, Marea Atlántica. Llegamos a estar en gobierno durante el periodo 2015-2019 y actualmente, bueno, pues sigo reflexionando a través del espacio de Café, un espacio feminista, en torno al municipalismo como herramienta transformadora. En este conversatorio de los diálogos municipalistas vamos a hablar de un tema que muchas veces desdeñamos o no queremos ver desde la izquierda en general y desde el municipalismo en particular, y eso lo hemos vivido en estas experiencias de estos ciclos electorales pasados, que es el tema de la seguridad, ¿no? Y cómo no fuimos capaces, o por lo menos en muchos de estos espacios, incluso gobernando, de gestionar y de planificar sobre todo, ¿no? Y marcar objetivos en torno a un tema tan importante y tan relevante como es la seguridad y la propia gestión y de las políticas públicas que puedan hacer de nuestras ciudades espacios seguros desde una perspectiva de izquierdas, no punitivista, integradora, no represiva. Para eso, pues queríamos en este momento de diálogos en el que estamos desde 2021, de volvernos a encontrar, de escaparnos un poco de los ciclos electorales y tener este espacio desde diferentes lugares, colectivos y proyectos para hablar de temas de interés para seguir configurando ese municipalismo que creemos que sigue siendo una herramienta de transformación. Hoy vamos a hablar de este tema, de los municipios seguros, no punitivistas, antirrepresivos, que cuidan a sus ciudadanos y ciudadanas, con dos personas que bueno, son referentes en cuanto a esta perspectiva, que si bien, y lo veremos durante el conversatorio, sí está desde la academia y desde los discursos más académicos bastante, tenemos personas, ¿no?, como las que vamos a conocer hoy, hablando y pensando mucho sobre esto, y nos falta ese paso, ¿no?, a la práctica que creemos tan importante. Para ello vamos a contar en primer lugar con Cristina Fernández Besa, que es profesora en criminología, investigadora de la Universidad de A Coruña, es la coordinadora española de la acción COST sobre Police Stops y es coautora de uno de los libros que tengo aquí, de referencia también, ¿no?, para que leamos de cara a este trabajo que nos espera en los municipios del Estado, de Metrópolis, Seguridad y Policía en la Ciudad Neoliberal. También ha sido asesora del área de Derechos y Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, donde trabajó varios proyectos y luego, bueno, ahondaremos un poquito en alguno de ellos sobre temas de convivencia, espacio público y derechos humanos. Y también vamos a contar con Amadeu Recasens, que es nuestro experto de referencia en materia de seguridad y policía. Trabajó, bueno, tiene múltiple experiencia tanto fue director general de modernización en la administración de la Generalitat, bueno, en diferentes instituciones de todos los niveles, ¿no?, además de la universidad, profesor asociado en el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, también profesor asociado en la Escuela de Criminología de la Universidad de Oporto, y en junio de 2015 fue nombrado comisionado de seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Gobierno de Barcelona en Comú, después de toda esa trayectoria, ¿no?, tan extensa, y fundador también al que acompañamos también en su momento de la RAIS, de la Red de Innovación en Políticas Públicas de Seguridad. Y para empezar un poco con este conversatorio, que pretendemos que sea algo sencillo, queríamos hacer la pregunta, bueno, vamos a hacer preguntas del millón básicamente. La primera es: ¿qué se puede hacer en materia de policía, como una de esas herramientas vinculada directamente con la seguridad, y la seguridad en el ámbito local, ¿no?, la seguridad más allá de la policía, y en materia de policía en el ámbito local? Y para eso, Cris, si quieres empezar tú, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre estos temas, como decías en tu introducción, frecuentemente tan olvidados, tan poco compartidos, tan discutidos en los ámbitos municipalistas. ¿Qué se puede hacer en materia de policía y de seguridad en el ámbito local? Pues muchísimas cosas, muchas cosas.
Por supuesto, desde el ámbito municipal, desde los ayuntamientos, no se tienen competencias en el ámbito de justicia penal, tampoco hay competencias para plantear cambios legislativos en el ámbito penal que permitan políticas menos punitivas y tampoco es la jurisdicción de la que depende la Policía Nacional o la Policía Autonómica. Por lo tanto, tampoco es el ámbito adecuado desde donde trabajar cambios estructurales en la policía, cambios de organización, en la formación, en la coordinación o aspectos tan importantes como la rendición de cuentas, un mayor control o mayor transparencia de estas actuaciones policiales. Pero sí, como decía, se pueden hacer muchísimas cosas en aquellos ámbitos que sí son competencias. Por un lado, tendríamos allí donde hay una policía municipal, una policía local, sí que se puede tratar de trabajar algunos de estos aspectos, algunos de estos temas con esta policía local. Pero lo que a mí me parece más importante y más enriquecedor de todo es todo el ámbito de políticas municipales que permitan despolicializar la seguridad. Es decir, desde el ámbito municipal se pueden tratar multitud de problemáticas sociales que se acaban convirtiendo o se acaban tematizando como problemas de seguridad desde una perspectiva de políticas públicas de distintos ámbitos, ¿no? Creo que en el ámbito municipal la seguridad de la ciudadanía, es decir, dar o proporcionar las condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos, tiene que ser un compromiso transversal de la administración local. Y ahí hay que tener en cuenta la seguridad tanto en las políticas sociales, en las políticas de vivienda, en las políticas urbanísticas, en las políticas de vivienda, en relación a jóvenes, en relación a cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos ámbitos que sí son competencia municipal, hay que incorporar la mirada de qué efectos producen estas políticas en relación con la seguridad de la ciudadanía. ¿Por qué? Y aquellas que sean positivas, que mejoren las condiciones de seguridad, fomentarlas, invertir en ellas, desarrollarlas, trabajarlas y tratar de sustituir un enfoque previamente más policial por este otro tipo de enfoques. ¿Qué ventajas tiene la administración municipal? La cercanía con la ciudadanía, ¿no? Claramente la administración municipal es aquella más cercana a los ciudadanos, por lo tanto, son aquellos quienes pueden conocer mejor sus problemáticas y a partir de allí también pensar formas diversas, alternativas, imaginativas para encontrar soluciones, ¿no? Ya sea pues con mediaciones, con dotación de determinados recursos, con una promoción, con una campaña informativa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que en el ámbito local es ese ámbito donde se pueden desplegar esas políticas públicas de seguridad para mejorar los derechos de la ciudadanía y esto se traduce con más seguridad para esta ciudadanía. Bien, no sé. Requiere un cambio cultural grande y luego lo veremos avanzando en las siguientes preguntas. Pero Amadeu, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, yo estoy con Cristina, claro, de que el tema de la seguridad puede ser y debe ser tratado desde el ámbito municipal y que además el ámbito municipal, a pesar de no tener recursos jurídicos, tiene recursos humanos suficientes, por la proximidad de que hablaba Cristina, como para ser un elemento fundamental y diría que un eje clave en las políticas de seguridad en general. Yo creo que hay que empezar por asumir algunas cosas. Una de ellas es que la seguridad es un problema y es un problema real.
sea, negar el tema de la problemática de la seguridad no tiene ningún sentido. Es un problema y existe. Y además genera otro problema de percepción, que es el de la inseguridad, que es un tema que ya veremos más adelante si queréis. Es un tema de umbrales. Todos los que hemos vivido en un pueblo, conocido un pueblo, sabemos perfectamente que en los años 60 la seguridad se entendía de una manera y en los años, en el siglo XXI, se entiende de otra. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que digamos, el conjunto de lo que es la vida urbana, tanto rural como en las grandes ciudades, se ha ido alterando y los ciudadanos lo que entendían como una cosa segura antes, luego no la han visto como tan segura. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos umbrales de tolerancia sobre el tema de seguridad. Yo os contaré cuando yo era pequeño, la gente del pueblo donde yo era, que ahora es un pueblo ultraturístico, no cerraban las puertas. Y hubieran considerado una descortesía cerrar la puerta. Hoy en día todo el mundo cierra las puertas y consideraría una locura no cerrarlas. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente se ha modificado junto con los problemas de seguridad. Por lo tanto, la percepción de seguridad es una cuestión de los umbrales que se perciben en cada momento. Y eso es lo que hay que trabajar a nivel municipal. Viendo varias cosas. Primero, que la policía en materia de seguridad no lo es todo. Al contrario, cada vez tiene un papel más siempre importante, pero menos relevante, porque hemos de empezar a entender una cosa, que una cuestión es la seguridad y la otra cosa es la convivencia. Aunque no se detenga la policía, lo que tienen que resolver los problemas de los vecinos en el ámbito municipal son, en su gran mayoría, problemas de convivencia. Y no sirve de nada mandar leyes represivas o fuerza pública, sino que hay que resolver el problema de convivencia con convivencia. Hay que buscar soluciones que no forzosamente pasan por la policía. Es más, muchas veces no pasan por la policía. Pasan por otros servicios del ayuntamiento, como puede ser pues limpieza, iluminación, servicios sociales, etcétera, que no forzosamente pasan por la policía. Y luego hay problemas que sí, efectivamente, forzosamente han de pasar por la policía. Si es local y hay policía local, la local, y si no, pues la policía autonómica o estatal correspondiente. Pero en todo caso, lo que no podemos hacer a nivel municipal, y eso, ahí es donde detectamos los problemas, en el nivel municipal, no podemos confundir los problemas de seguridad con los problemas de convivencia. Y sobre todo, no podemos aplicar soluciones de seguridad a problemas de convivencia, ni soluciones de convivencia a problemas de seguridad. Y eso no depende de la policía, eso depende de las políticas públicas que haga en cada momento, digamos, el gobierno municipal, o el gobierno autonómico o el gobierno estatal, porque eso depende del ámbito y de la escala de abstracción que estemos utilizando. Pero en líneas generales, lo que nos importa es resolver un problema. Y ahí vamos a las políticas públicas. Si queremos resolver un problema, hemos de identificar cuál es el problema. Como cuando éramos pequeños y el profe de matemáticas nos decía, antes de empezar a hacer números, pensar que lo están preguntando. Bueno, pues es eso. ¿Cuál es el problema que tenemos entre manos? Y sobre eso, aplicar una serie de políticas públicas que requieren, evidentemente, una serie de pasos que son inevitables. Identificar el problema, ver cuáles son las posibles soluciones, evaluar cuál es el resultado de lo que hemos hecho para solucionarlo. Eso por un lado, son políticas públicas. Esto no es una cuestión de policía, esto es una cuestión de poderes públicos. Y por lo tanto, eso sí se puede hacer en el ámbito municipal. Y la segunda cuestión es que todo esto, como no podría ser de otra manera, tiene necesidad de recursos. Y hay que saber, como en el juego del Monopoly, hay que saber qué recursos vamos a aplicar para resolver ese problema. Es un problema de más dinero para resolver ciertas cosas en el ámbito social. Es un problema de más policías, que a lo mejor también puede ser. Es un problema de tener unas instancias o unos espacios específicos para resolver determinados problemas. Es un problema de aumentar los recursos sociales del ayuntamiento. Es un problema de poner más camiones de basura. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque si el problema es de poner más camiones de basura y lo que hacemos es incrementar la policía, nos estamos equivocando. Entonces, bueno, identifiquemos el problema y vamos a resolverlo con los recursos. Es decir, identificamos el problema con las políticas públicas y vamos a resolverlo con los recursos que son necesarios
sobre todo, repito, no confundiendo lo que es seguridad de lo que es convivencia. Y solo en el ámbito de la convivencia piensen que hay un espacio municipal fundamental. Ese es el espacio que no se arregla desde el Estado. Porque el Estado, entre otras cosas, no es capaz de percibir el problema. El problema lo perciben los vecinos y el problema lo percibe el alcalde cuando lo persiguen los vecinos. Pero el problema hay que resolverlo a estos niveles y no pedir soluciones estatales que no van a llegar. Y si llegan, será del tipo que no es útil. Porque no nos va a dar el recurso que necesitamos. Nos va a mandar pues más policía y tampoco es eso. A lo mejor no es eso. Entonces, yo lo que digo aquí es que la responsabilidad en materia de seguridad de policía, si se quiere hacer desde el municipalismo, es alta y se puede asumir. Luego ya, si queréis, veremos un poco el resto de cómo se puede asumir, pero la respuesta rápida es: se debe asumir, se puede asumir, y hay los medios para asumirlo si entendemos de qué estamos hablando. Bien, pues precisamente sobre esa distinción, ¿no?, entre seguridad y convivencia, para no confundir cuando tenemos una falta de seguridad o esa percepción de inseguridad y cuando lo que tenemos que resolver son problemas de convivencia, ahí entran también, ¿no?, desde el ámbito municipal, y ahí Cristina tiene experiencia, el tema de las ordenanzas cívicas, ¿no?, que tanto se ha hablado también en el entorno del municipalismo y sobre todo, bueno, en determinadas cuestiones de esa tendencia a legislar, en materia municipal sería la creación de ordenanzas, en exceso o no, y si esta manera de generar ordenanzas, por ejemplo las ordenanzas de convivencia, cuando sirven para favorecer los derechos o cuando se convierten en instrumentos limitadores, ¿no?, de las libertades. Ahí, bueno, me interesa mucho la opinión de ambos. Y si quieres empezar, Cris, con tu experiencia. Pues estas ordenanzas cívicas o ordenanzas de convivencia son precisamente el ejemplo más paradigmático de esa confusión de la que estaba hablando Amadeu, ¿no? Esa confusión de convivencia con seguridad, porque se está titulando una normativa como una normativa para mejorar la convivencia entre la ciudadanía, pero las herramientas que incluyen esa norma son herramientas para una gestión securitaria, ¿no? Son unas herramientas que permiten simplemente gestionar mediante sanciones, mediante la imposición de multas, aquellas problemáticas sociales que puedan tener lugar en el espacio público. Por lo tanto, las ordenanzas de civismo, ordenanzas de convivencia, según sus nombres oficiales, tal como las conocemos hoy en día y tal como se crearon y se multiplicaron a partir de 2005, es decir, ya hace bastantes años, y las seguimos manteniendo, las seguimos arrastrando, incluso en algunos municipios se continúan aprobando nuevas ordenanzas manteniendo estos modelos, como que fue el modelo de Barcelona, donde se juntaron toda una serie de normas preexistentes de lo que se le podía llamar ese código de policía, ¿no? Entonces, la ordenanza de convivencia es una norma administrativa que funciona como una especie de menú, como una especie de listado de qué puede utilizar la policía para gestionar aquello o aquellos por lo que son demandados en el espacio público. ¿Cuál es el problema? Uno, que se llame a la policía para solucionar ese problema. Dos, que la herramienta que tiene esa policía es esa herramienta que pone multas. Si hay un conflicto de convivencia entre dos personas, que llegue una tercera y que diga tú te llevas una multa, no impide solucionar si realmente lo que hay ahí es un conflicto. Lo que está haciendo es decidir y decir una de las partes tiene un derecho y la otra debe ser sancionada, ¿no? Por lo tanto, estas propias normativas no están siendo o acaban funcionando como una herramienta sancionadora, pero que impide por naturaleza, por su propia naturaleza, mejorar la convivencia o solucionar los problemas de convivencia.
que es normal que tal y como entendemos ahora la seguridad existan y sean, entre comillas, sean necesarias para la gestión policial. Sí, porque la policía son los cuerpos, son el servicio público que recibe demandas de la ciudadanía, presiones de los propios responsables políticos, de los grupos de presión para que solucionen problemas, ¿no? Se busca la policía como que tienen que solucionar todo aquello que molesta, ¿no? Ya sea desde que sea, y sobre todo en el ámbito municipal hablaríamos de aquello que molesta en el espacio público, ¿no? Ya sean coches aparcados, personas ruidosas, personas molestas, personas cuya presencia incomoda y son la vía de entrada y tienen esta herramienta. Por lo tanto, el resultado que produce, si no hay otro tipo de herramientas para enfrentarnos a estas problemáticas de la ciudadanía, va a ser un output, una respuesta que no soluciona el conflicto inicial y que impide tener otras, y que acaba perjudicando a una de las partes, ¿no? ¿Qué acaba sucediendo? Pues que se acaban utilizando estas normativas para, entre comillas, gestionar la pobreza, ya sea la venta ambulante, las personas sin techo, las personas que pueden estar pidiendo limosna en la calle, pero de forma punitiva. O sea, una persona que está en situación de calle y que puede producir situaciones molestas a otros ciudadanos derivadas de su situación de pobreza, que le pongas una multa, es que es contradictorio en sí mismo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido en términos de solucionar ningún tipo de problema que pueda haber allí subyacente. Y se utiliza también para gestionar como los usos diversos del espacio público, ¿no? Ya sea pues beber en un sitio, no beber en una terraza, sino en un banco, beber, patinar en una plaza en vez de la zona de skate. Entonces, se está dando esta herramienta a los cuerpos policiales para gestionar este tipo de problemáticas que ya de por sí son problemáticas muy distintas. ¿Qué ocurre? Se está dando este tipo de norma para sancionar estas conductas que tienen lugar en determinados sitios donde no toca, cuando a lo mejor en algunas ocasiones no existen esos sitios donde se puedan hacer este tipo de conductas. No existen, por decirlo de algún modo, alternativas para poder cumplir o no incumplir esa normativa, o para poder ejercer ese tipo de actividades en el espacio público sin causar molestias, sin perjudicar, pues, no sé, sin ensuciar determinados espacios, sin estropearlos, porque no hay espacios, porque desde las políticas municipales no se ha promocionado que existan espacios para poder disfrutar del espacio cívico, entre comillas, sin ser incívico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, también podríamos repensar, o desde los ámbitos municipalistas se podrían repensar estas normativas para pensarlas no en términos de que sea una herramienta que sea el eje del trabajo policial, sino que sea una herramienta para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el espacio público. Pensarla como una herramienta para promocionar y mejorar la convivencia, y no como una herramienta para perseguir aquellos comportamientos no entendidos como normativamente cívicos, ¿no? Según un perfil de civismo pensado desde la perspectiva de hombre blanco, propietario, heterosexual, que tiene una serie de relación con el espacio público, de necesidades con el espacio público muy distintas de la de otros colectivos, de otras personas que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad, atravesado por múltiples ejes de discriminación. Por lo tanto, ¿para qué podrían servir estas normativas? Que no serían de civismo, pero sí podrían ser de convivencia. Pues para que fueran un compromiso para el desarrollo de políticas públicas que permitieran el uso y disfrute del espacio público desde esta lógica
interseccional, que permitieran pensar la seguridad de esta forma transversal, ¿no? Que fueran un compromiso para, si está prohibido, si decimos que está prohibido hacer necesidades fisiológicas en la calle, una cosa tan sencilla que obviamente sí molesta, huele mal, pues que haya un compromiso de habilitar espacios donde sí se pueda. Si estamos prohibiendo que se juegue a pelota en determinados espacios porque puede molestar a algunas personas, hacerles daños, causar daños, asegurarnos que existan espacios de accesibilidad a espacios donde se puedan hacer este tipo de que la ciudadanía pueda disfrutar del espacio público de su ciudad. Por lo tanto, creo que, si bien como las entendemos hoy en día, estas ordenanzas cívicas son un instrumento que es el eje, la herramienta policial para tratar los problemas de convivencia como problemas de seguridad, pensándolas desde los derechos como herramientas para los derechos de la ciudadanía, podrían ser herramientas muy interesantes para trabajar desde el ámbito municipal. Bueno, es importante ver esa parte positiva, ¿no? Y esa parte de intentar que le podamos dar la vuelta de alguna manera, si se considera necesario, según el espacio, un poco para evitar ese uso privilegiado de los espacios que ocurre en nuestras ciudades, que evidentemente, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en Coruña, el tema de las terrazas, que entiendo que ahora después del COVID también fue ya, ¿no?, la privatización del espacio público para únicamente el espacio de consumo, y después, sin embargo, ponerle la sanción a quien bebe en la calle. Bueno, utilizabas ya todos esos ejemplos, pero sí que una vez que ya se ha instaurado esa tendencia a generar ordenanzas de este tipo, pues poderles dar la vuelta, ¿no?, de esa manera y favorecer la convivencia diversa en el espacio público sería la única manera de utilizarlas de una manera positiva. Amadeu, no sé cómo lo ves tú en este sentido. Bueno, yo las ordenanzas de entrada no las rechazo, pero como soy jurista y soy de izquierdas, soy una persona doblemente de orden. Es decir, porque como jurista soy persona de orden, como persona de izquierdas soy persona de orden. Aunque algunos no se lo crean, la izquierda tiene un orden. Quizá no es el orden de la derecha, pero tiene un orden. Y por lo tanto, como persona de orden, no rechazo de entrada las ordenanzas. Ahora, dicho esto, suscribo todo lo que ha dicho Cristina y lo que acabas de decir tú también, porque en este país hemos pasado de un orden que hemos llamado orden público. Recuerden aquel ilustre gallego que se llamaba Fraga, que decía que la calle era suya. Hemos pasado de ese orden a una ordenación del espacio público que se ha privatizado. Es decir, no hay realmente ya no existe ese orden público franquista, pero sí existe una privatización del espacio público que se ha convertido en un negocio. Llámele bar, llámele concierto, llámele como quiera, pero han privatizado ese espacio público y, por lo tanto, esa privatización de espacio público excluye a todo aquel que no quiera tomarse la cerveza en el bar, a todo aquel que no quiera ir a un macroconcierto y quiera tocar la guitarra debajo de un pino. Entonces, bueno, a ver, yo creo que en estos casos la ordenanza no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque me fijo en el ejemplo italiano, por ejemplo. Para hacer una ley, una ordenanza, hay que saber hacerla. Y entonces hubo municipios en Italia, pequeños, que hicieron las ordenanzas según lo que le molestaba al alcalde o lo que le molestaba a alguien. Entonces, bueno, uno prohibió hacer castillos de arena en la playa. Otro prohibió comer bocadillos en un banco. Otro prohibía pescar no sé dónde. ¿Por qué? Pues porque no les gustaban los castillos de arena a unos o porque alguien había tropezado en un castillo de esos. No tiene ningún sentido. Es decir, hacer una ordenanza tiene sentido cuando es importante ordenar, como su nombre indica, la vida pública. Pero se ordena más con el sentido común que con leyes. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer una ordenanza si luego resulta que las sanciones o las multas o lo que sea acaban produciendo mayor frustración? Frustración en el multado y frustración en el multador. Porque muchas veces el multador no alcanza a cumplir esa ordenanza. Retomo un ejemplo que decía Cristina. Si alguien está haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle y usted llama a la policía,
suponiendo que la policía no tenga otras cosas más urgentes que hacer con los recursos que tiene, vuelvo a los recursos que decía antes, suponiendo que vaya, a ver, o está en la esquina mismo, o el tiempo que tarda una persona en hacer sus necesidades fisiológicas, sobre todo menores, no da tiempo a que la policía llegue. Entonces, ¿qué pasará? Llegará la policía, no habrá nadie, será una cuestión más de limpieza que de policía. Frustración al profesional de policía que considera que no está para eso y probablemente tenga razón. Frustración en el ciudadano, porque ¿por qué me ponen la multa mía a ese otro que está al lado mío no? ¿Cuál es la aplicación general de una norma como una ordenanza? Que se puede tratar, y se trata muchas veces como una norma muy discriminatoria, a unos sí, a otros no. Y por otro lado, hay una frustración también para la clase política que ha hecho esa ordenanza. ¿Qué pasa si la gente no la respeta? Porque, claro, partimos de la idea de que yo hago una ordenanza y todo el mundo la respeta. ¿Y si no es así? Luego, ¿qué voy a tener que hacer? O sea, ¿qué escalada voy a tener que hacer para que se respete la ordenanza? O resulta que he hecho una ordenanza que no respeta a nadie, con lo cual es bastante ridículo. O resulta que si no la respetan, ahora tengo que incrementar mi capacidad punitiva, mi agresividad punitiva para que se respete esa ordenanza. Por eso os digo que genera frustración una ordenanza mal hecha o mal aplicada, y es bastante común que esto pase, genera frustración en el que tiene que sancionar, genera frustración en el ciudadano y genera frustración en el político, que se ve cada vez más abocado a posturas más sancionadoras. Entonces, para eso, yo repito, la ordenanza que se trate, digamos, con granos salis, es decir, como una cosa excepcional, como una cosa que realmente sirva para ordenar. Pero también les diré una cosa, una ley, y eso lo sé por experiencia jurídica, una ley que la gente no respeta, que no es aceptada, una ley que no es aceptada, solo cabe imponerla por la fuerza. Y eso es un problema gravísimo, porque entonces esa ley es contraproducente a la ordenación de la vida pública. Por lo tanto, ordenanzas sí, pero solo cuando sea muy necesario, sentido común y convivencia, uso del espacio público para la ciudadanía y no como un negocio, y búsqueda de alternativas razonables. La gente es mucho más razonable de lo que parece. Si se le hace entender las cosas, las entienden. Y ya lo cumplen. Pero claro, como decía Cristina, el problema de hacer las necesidades fisiológicas en la calle es porque probablemente no hay casetas de baño. Claro. O probablemente no se puede hacer eso en un bar si no consumes una bebida o una consumición. Bueno, pues esto no es un problema de policía, ni es un problema de ordenanzas públicas, porque los seres humanos somos unos animales que tenemos necesidad de vez en cuando de hacer unas necesidades fisiológicas. Bueno, pues ahí está. Ese es el problema. No se resuelve con una ley, con una ordenanza. Y pongo este ejemplo para decirles eso. Es eso mismo. Puede generar frustración en los agentes de seguridad o en los encargados de hacer cumplir la ley, frustración en los ciudadanos y frustración en los políticos. Esa no es una solución. Bien, pues hablábamos de mucho. Bueno, ahora para abordar un poco el último melón que nos queda, que es, tenemos unas bases de qué tipo de ciudad queremos, de cómo se procede previamente a intentar diseñar pues la ciudad valorando el espacio público y todas estas ideas que dábamos, ¿no? de cómo planeamos la ciudad y cómo distinguimos los problemas de seguridad de los de convivencia, cómo se trabajan los de convivencia. Pero una de las cosas que nos hemos encontrado, y esa fue también una de las experiencias que más hemos comentado las personas que caímos de intrusas en las instituciones en estos ciclos electorales, es que tenemos unos servicios de policía que tenemos que gestionar, que además suponen los servicios más grandes ¿no? En cuanto a personal, tienen un poder dentro de la propia institución municipal como trabajadores, ¿no? Que hacen una presión interna y una capacidad de presión a los gobiernos y a la propia ciudadanía para ejercer. Y al mismo tiempo, bueno, pues no tenemos efectivamente esas competencias que tienen las policías nacionales o a lo mejor las autonómicas, pero sí te encuentras, ¿no? Con ese servicio que tienes que gestionar, que tienes que dotar de recursos, con el que tienes que trabajar sí o sí. Y nos encontramos en muchos casos, yo la verdad es que, bueno, dependiendo, he visto diferentes
mucha diferencia entre unas ciudades y otras con los diferentes servicios de policía local, pero en todo caso, sin ese, y ahí te leí a Amadeu hace poco hace poco la entrevista es vieja, pero así revisando un poco para preparar esto, leía el tema de si no llevamos nosotros un modelo, no es que no vaya a haber modelo, el modelo va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo policial que actualmente existe en cuanto a pensando sobre todo en las policías municipales, y cómo obtenemos, por un lado, cómo lo gestionamos para no morir en el intento, y al mismo tiempo también cómo le sacamos cómo lo aplicamos de manera positiva? Yo sé que la parte positiva la dejamos así un poco para el final, analicemos un poco las dificultades, pero tiene que haber también, ¿no? Y bueno, yo misma sí me encontré muchas trabas, muchos problemas generados por la gestión de la policía, muchos y muy importantes, pero también efectivamente pude utilizar en algunos momentos con estrategias quizás más de sentido común que de planificación, ¿no? Buscar a los polis buenos y ese tipo de cosas para intentar sacar esa parte positiva que tiene gestionar un servicio con su nivel de jerarquía, con su nivel de orden, ¿no? También, y con su capacidad de movilización y de esto. Entonces, bueno, pues eso, os pido consejos para futuras gestoras y gestores de policías locales. ¿Cómo hacemos para sacar la parte positiva de tener que gestionar las policías en los ayuntamientos? Como queráis. ¿Amadeu? No, Amadeu. Bueno, Amadeu. Pues, vaya preguntita. Tiene que ver, y ahora lo que voy a decir va a parecer paradójico, tiene que ver con quitar trabajo a la policía, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con una reforma profunda de la profesión policial. Y me explico rápidamente en los dos aspectos. Hay cosas que la policía ya no debería hacer porque deberían estar resueltas. Es decir, hay que empoderar a la ciudadanía. Y eso que hablamos siempre de la coproducción de políticas públicas, el ciudadano se ha acostumbrado a que si tiene un problema llama a la policía. No, eso no era así antes. Eso no era así antes. Cuando había un problema en el pueblo, bajaba un vecino, bajaba el otro vecino y se arreglaban entre ellos. Es decir, hay que empoderar a los ciudadanos para que puedan pensar políticas públicas porque ellos saben cuál es el problema. No un tercero que viene de fuera. Ellos saben cuál es el problema. A lo mejor no tienen los instrumentos para resolverlo, pero sí para definirlo. Por lo tanto, empoderar a los ciudadanos en las políticas públicas, incorporarlos a las políticas públicas. En segundo lugar, el uso de los espacios públicos y el uso de los espacios privados. Sí, hacemos un espacio público en el que ponemos el club de petanca al lado de una cancha de fútbol, va a venir la policía. Pero es que si no hubiéramos puesto la cancha de fútbol al lado de la pista de petanca, no haría falta que hubiera venido la policía. Por lo tanto, vamos a resolver los espacios públicos primero, de manera que quitemos conflictividad en la calle, que quitemos conflictividad en las carreras de vecinos, que hay otros modelos para resolver conflictos vecinales que no son llamar a la policía a las 2 de la madrugada. Hay otras maneras de resolver estos conflictos que, por cierto, se resuelven de día y hablando, no de noche y gritando. Por lo tanto, vamos a empezar a quitar esta parte del trabajo a la policía. Y en segundo lugar, y me parece fundamental, y lo he insistido en muchas ocasiones, la policía no puede seguir siendo la profesión esta que es ahora mismo, porque es obsoleta, porque es antigua y porque no se corresponde al siglo XXI. Eso de entrada. No valen estas jerarquías, estos cuerpos verticales, estos conceptos de orden y mando, todo esto se acabó. Es decir, la policía es un actor más, muy importante, fundamental. Es un actor más dentro de una serie de actores que han de resolver problemas de políticas públicas. Por lo tanto, la policía tiene que acostumbrarse a que tiene que tratar con otros actores, trabajadores sociales, gente de la calle, etcétera, etcétera, y que no es el mandón, sino que está con estas otras personas y con estos otros colectivos y con estos otros actores. Pero también los otros actores tienen que acostumbrarse a que la policía es uno de ellos y no tratarlo como si fuera un bicho raro o el malo de la película. Y por lo tanto aquí hay un esfuerzo para hacer de la ciudadanía hacia la policía y de la policía hacia la ciudadanía, para que se vean entre todos actores de la solución de problemas. Y eso requiere que la policía se profesionalice de otra manera, que se convierta más que en el mantenedor del orden o en una fuerza pública, como se suele decir, que se convierta en una persona que ayude, que contribuya
a la creación de ese nuevo orden ciudadano que queremos y, por lo tanto, que sepa trabajar con los demás. Si no les han enseñado a trabajar con los demás, no lo van a saber hacer. No es culpa suya. Es que hay que enseñarles a trabajar con los demás, hay que enseñarles a hacer equipos, hay que enseñarles que no todo se acaba sacando una placa. Eso hay que aprenderlo, eso se aprende en las escuelas, eso se aprende en las corporaciones. Hay que quitar esa idea del corporativismo policial de que ellos son un cuerpo separado y todo lo resuelven ellos en su casa. Esto es demasiadas películas americanas han visto ya en la televisión. Fuera el corporativismo malo, el corporativismo de lavar los trapos sucios en casa, de yo me lo tapo todo, de yo mando en el ayuntamiento porque tengo más personal que todo el ayuntamiento junto, en el cuerpo de policía somos más y por lo tanto impongo mi ley. Eso tiene que pasar ya a otra vida. Y es más, eso es bueno para los policías, porque primero les da más conocimientos. Un policía que sabe qué tiene que hacer ante un accidente de una moto, por ejemplo, no llamar a una ambulancia, sino estabilizar al enfermo, hacer las primeras cosas mínimas de estabilización. Un policía que sabe hacer una maniobra para que alguien que se está ahogando porque ha comido una cosa que en un restaurante, llega el policía, esto pasó en Barcelona, y caramba, y le salva la vida, porque sabe hacer una maniobra para quitarle eso que tenía atragantada a aquella persona. Eso también es un servicio policial. Eso hoy en día es un servicio policial. Por lo tanto, y esa parte que además va ligada a otro tipo de corporativismo. No digo que haya que suprimirlo, digo que el corporativismo tiene que ser corporativismo bueno. Esto es como el colesterol, como yo digo siempre. Corporativismo hay bueno y hay malo, como el colesterol. Pues eliminemos el corporativismo malo, de yo me lo guiso, yo me lo como, yo me cubro a los compañeros, por un corporativismo de yo me puedo fiar de mi compañero de trabajo. Y eso también es corporativismo. Y es corporativismo que yo creo que tiene que mantenerse y promoverse en las policías. Porque si ellos se sienten seguros en su trabajo, van a hacer sentir seguros a aquellos con quienes trabajan. Y por tanto, este cambio de profesión es una cosa que la policía debería estar reclamando. Yo no entiendo cómo lo están pidiendo ellos a gritos. O sea, no que haya que decirles, mire, vamos a cambiar de profesión. Es que ellos mismos deberían estar pidiendo este cambio para dejar de ser esos cuerpos del siglo XIX. Esa policía de Valle Inclán. Eso tiene que cambiarse y no se puede cambiar sin la contribución de las policías. Ellos tienen que contribuir a este cambio profesional de una nueva formación y de una nueva profesión. Y yo creo que con estas dos cosas, es decir, espacios públicos, empoderamiento ciudadano y nueva profesión policial, podríamos empezar a hacer cosas sin demasiado dinerito. Es decir, que es una cosa, esto es querer hacerlo y hay que ponerse a ello. Distribuir recursos y distribuirlos con cabeza, ¿no? Y con ese criterio de saber distinguir las cuestiones. Con sentido común, que los gallegos tenéis mucho. Y los catalanes también, con sentido común. La izquierda también. La izquierda también tiene sentido común, claro que sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Cristina, sobre este tema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Amadeo y en voluntad política, en no dejar la materia de seguridad como algo simplemente policial, sino que esas instituciones municipales asuman de forma transversal las políticas de seguridad, que las políticas de seguridad sean tenidas en cuenta, como decíamos antes, en la planificación urbana, cuando se piensa una normativa, un nuevo uso de un espacio, que se tengan en cuenta las consecuencias, que se tengan en cuenta los actores sociales que van a tener que intervenir y no dejar la seguridad únicamente en manos de policía o las políticas de seguridad únicamente en manos de los departamentos de seguridad municipales, ¿no? Creo que ese compromiso político, esa voluntad política es crucial para poder realmente avanzar en ese cambio, en esos avances de la cultura de seguridad y en hacer las ciudades pues unos espacios más seguros para el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos tocado los pilares principales para que apetezca incluso de nuevo pensar en hacer programas y colaborar con proyectos que quieran hacer estas políticas diferentes en materia de seguridad y convivencia. Y nada, me queda agradeceros muchísimo vuestra presencia y vuestras aportaciones. Os admiro, os quiero. Quiero seguir haciendo cosas con vosotros.
Y nada, un placer y nos mantenemos en contacto y seguimos creando cosas bonitas. Vale, muchas gracias a los dos. A tu disposición, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A vosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao.